en la doctrina. Amén. Que si viene la lluvia, que si viene la tempestad, que si viene el viento, bueno, las palmeras se mueven. Usted ve esas palmeras gigantes y las ve usted cuando llegan esos huracanes que se doblan y algunas ramitas se les salen, pero otra vez se levantan, son flexibles, porque sus raíces están tan profundas que no las arranca cualquier viento. Entonces necesitamos que usted y yo estemos bien fundamentados en la palabra. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque nos has permitido aprender cada día. Estos domingos hemos venido hablando sobre las doctrinas, sobre la unicidad, sobre el nombre, sobre el bautismo, Señor. Te pido, Señor, que nos hables, háblanos a todos, Señor. Danos esa palabra de vida eterna. Háblanos, Señor Jesús. Tú eres grande y poderoso. Libro de Hechos, capítulo 22, vamos a mirar en la palabra de Dios, del verso 6 al verso 16. Vamos a estar viendo dos historias muy paralelas o que me gustan, y vamos a dejar que Dios en esta mañana nos bendiga, nos dé esa palabra que necesitamos para la edificación. Amén. Necesitamos predicar cada día más y más y conocer el Evangelio. Hechos capítulo 22, del verso 6 al verso 16. Vamos a leer. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Todos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Una alabanza a Él. Gloria A a su Dios. nombre, gloria. Siéntese, amados hermanos. Me fascina el verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Bueno, hace 8 días, ¿quién me refresca un poquito? A ver, ¿quién? Un buen alumno que me recuerde qué hablamos hace 8 días. Ajá, pero bueno, sí, del bautismo, pero ¿qué hablamos? A ver, ¿quién me puede dar un pequeño recuerdo? Morimos al pecado cuando nos bautizan. A ver, ¿qué cita? A ver, ¿quién se acuerda alguna de las citas que miramos allí? Hechos 2:38, Romanos ¿qué?
¿Quién se acuerda de la cita de Romanos? ¿Capítulo qué? 23. La paga del pecado es muerte, sí, pero hablamos de otra cita donde habla del bautismo. ¿Romanos qué? Romanos 6. Hablamos acerca de la nueva vida en Cristo, que juntamente con Él fuimos sepultados, ¿cierto? O sea, juntamente con Él morimos. Y bueno, estaba pensando un poquito el por qué, y lo predicamos yo creo que hace unos meses atrás, ¿qué impide? Como lo que refirió aquel etíope, dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y me llama la atención, vamos allá a Hechos capítulo 9, si no me equivoco. Vamos al capítulo 9 de Hechos, capítulo 8, perdón. El verso 36, Hechos 8:36, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y allá regresando al capítulo 22, verso 16, dice, ¿por qué te detienes? Mire que son dos preguntas diferentes, pero que apuntan hacia el mismo sentido, ¿sí? Una pregunta viene del interesado, o sea, del etíope. ¿Qué le interesaba? Se le había predicado el evangelio. Felipe le había hablado la palabra, le había hablado el proyecto, el propósito del evangelio, y es tan contundente la obra de Dios en aquel hombre que usted se da cuenta que Felipe no le dice, mira, aquí hay, no es Felipe el que le dice, mira, hay agua, pero habían hablado del bautismo, de tal manera que cuando el etíope vio el agua, él mismo dijo, oye, disculpa, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cierto? Y el verso siguiente, por favor, mi hermana. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren que el bautismo es algo voluntario. Amén. El bautismo no es una imposición del pastor, ni es una imposición de Dios. El bautismo es lo que Dios ha presentado para que el hombre lo reciba, porque el bautismo es el regalo de Dios para que el hombre lave, limpie sus pecados. Y hace 8 días hablábamos que cuando se invoca ese nombre, porque hablamos del nombre, ¿se acuerdan que hablamos del nombre? Miramos el libro del profeta Isaías, miramos unas citas allí donde nos hablaba la profecía y que significaba Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, y miramos el nacimiento del Señor, lo que dijo el ángel, y miramos también que es que en ese nombre hay perdón de pecados. Por eso Felipe lo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque entendió, él sabía que el bautismo era necesario. Él iba, y la Biblia dice que nunca más se vieron, si no me equivoco, dice que nunca más, dice en el verso 40, dice, cuando subieron, verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió su camino gozoso. Era su oportunidad. ¿Y qué hizo? La aprovechó. Dios a todos los hombres nos da la oportunidad. Amén, amén. No hay excusa, ni habrá excusa, porque Dios a todos nos da la oportunidad. Y qué hermoso es cuando uno entiende ese propósito de Dios. Amén. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué?
este será salvo. Miren que el evangelio, hermanos, no es complicado. Aprender a leer no es complicado. Lo que necesitamos es un maestro que nos enseñe a leer. Aprender a sumar no es complicado. El niño nace y nace con un cerebro dispuesto a asimilar ¿qué? Todo lo que le enseña. Viene 0 kilómetros, viene blanquito, viene no sé con cuántos millones de megabytes para asimilar y recibir información. Déjenme usar esa expresión. Pero el niño que no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, llega un día y papá y mamá lo llevan al colegio, al cole o a donde primero va, y allí empieza a dar sus primeros pasos y le empiezan a enseñar qué es una letra, qué es un número, qué es esto, y llega el niño y al transcurrir de los días, ese que no sabía ya aprende. Amén. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo sí me acuerdo cuando mis hijos empezaron a leer. Era tan difícil al comienzo, porque hay cosas que se ven tan difíciles. Y uno ve que el muchacho sufre y la boca como que se le pega la lengua, porque quisiera, pero no hay el entendimiento. Pero un día ya uno no ve que hay un esfuerzo. De pronto, si leyera allí, de pronto al comienzo es cuando porque no tiene, pero días después ya uno ve que leen corrido cuando subieron. Entonces ve que ya empieza a desarrollar el conocimiento. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque así es la palabra de Dios. El evangelio no es difícil. El evangelio no confunde a nadie. El evangelio fue diseñado por Dios, y eso es lo hermoso del evangelio. Que el evangelio no fue diseñado ni creado por un hombre para que sea el hombre el que se apropie de la autoría del evangelio, porque ahí sí hubiera problema. Pero cuando hablamos del evangelio, por eso decimos el evangelio de Jesucristo, porque Él fue el que lo diseñó. Y dése cuenta que llegan niños y los niños nacen o conocen el evangelio desde niños y lo entiende. Llega el adolescente, lo entiende, llega el adulto, hasta llega una persona anciana y lo entiende. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el evangelio de tal manera que el hombre lo pueda entender. Cualquier nacionalidad, cualquier credo, cualquier cultura. Por eso usted ve que el evangelio hoy en día está en todo el mundo, ya esparcido en todos los idiomas, en todas las culturas. Las que faltan son pocas, pero ya, y se ha entendido. Porque que el evangelio no tiene complicación alguna, porque Dios es el que le da el entendimiento al hombre. Este etíope entendió en unos minutos, no sé cuántos minutos o cuántas horas de camino al lado de Felipe, pero estuvo muy atento. Para entender algo se necesita estar ¿qué? Atento. El muchacho que pierde el examen no lo pierde porque tiene malos profesores. No le va mal en el cole porque no le enseñan, sino porque no presta atención, porque no escucha, porque no hace ¿qué? Los deberes. Pero el buen alumno es el que presta atención, el que está atento, no solo lo que oye, sino lo corrobora en su cuaderno, en su libreta, en su libro. Y esto lo hace ¿qué? Inteligente, entender. Y cuando el profesor, la profesora hace una pregunta, él tranquilamente, de pronto no lo tiene aquí, pero abre en su libreta y solo con leer unas cuantas frases se refresca y viene, recuerda y dice: ah, sí, ya recuerdo que hablamos. Y esto y aquello. ¿Por qué? Porque hizo bien sus deberes. Por eso nosotros, los hijos de Dios, necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos arrodillarnos en la presencia de Dios, porque de esta manera estamos refrescando y alimentando nuestra vida. Hermano, no se conforme solo
con venir a la iglesia y ya no, yo leo la Biblia cada vez que la leo, yo oro cada vez que oro, porque en el culto se ora 3, 4, 5 veces, eso es suficiente. No, en tu casa también ora, en tu casa también lee la palabra de Dios, en tu casa también canta alabanzas. Sí, no solamente en el culto, no, yo canto y aplaudo en la iglesia. Bueno, de pronto en la casa no vas a ser igual, pero también cántale alabanzas a Dios en tu casa, en tu coche, por donde vayas caminando. Yo a veces voy caminando y me pongo a cantar, la gente me mira, no me importa, porque quiero que, número 1, alabar a Dios, y número 2, que la gente conozca al Dios al cual yo alabo. Sí, no nos avergoncemos de esto. Amén, gloria a Dios. Este hombre tuvo la conversación y entendió, porque si usted mira los versículos anteriores, no entendía, leía, pero no entendía, ¿cierto? Cuando Felipe se lo encontró por el camino, entonces él lo vio leyendo versos 28 al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, acércatele, acércatele. Qué bueno cuando usted ve a alguien inquieto y usted se le puede acercar, porque esa persona necesita que usted, que tiene el conocimiento, le enseñe. Les voy a contar una anécdota que me pasó hace unos años allá en Venezuela con un hermano y un amigo. Entramos a una panadería muy fina, era una panadería ibérica, y pedimos estos quesitos que vienen rojos, con cera roja. ¿Cómo se llaman esos quesitos? Pequeñitos que vienen con una cera roja. Sí, un queso especial. Y unas tajaditas de primera vez que probaba yo el jamón serrano, allá en Venezuela. Y unos quesitos de esos redondos con plástico. Y claro, nos sentamos y nos las tiramos de fino todos allí. Uy, vamos a comer esto que nunca habíamos comido. Y nos sentamos. Y cada uno agarró un queso. Primero jamón, uy, qué cosa tan rica. Y cada uno agarró el queso y le metimos la muela al queso con plástico y todo. Con la cera. Es una cera. Y todos nos miramos. Pero cuando uno no sabe, oye, sí, es rico, pero tiene algo raro. Entonces, el charcutero, el panadero, se sonrió. Era un portugués. Y nos dijo: no, lo rojo se le quita. Se le quita y se come lo que hay dentro. Entonces, los tres nos volteamos a mirar y nos echamos a reír. Digo, bueno, al fin y al cabo, montañeros, nos dijimos así. Y bueno, le quitamos y empezamos a probar realmente. Claro, lo habíamos probado como no era y no le sacamos el gusto que era, porque nos estábamos comiendo lo que lo envolvía. Hay gente que tiene la Biblia, hay gente que ha oído la palabra, hay gente que ha ido a un sitio al otro, pero todavía no le han sacado el gusto al verdadero evangelio, porque el evangelio, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todos los que en él creen. Amén, gloria a Dios. Y entonces el segundo queso ya no lo comimos bien, porque hubo quien nos enseñara. Este hombre tranquilamente nos hubiera dejado equivocarnos, pero digo, no, lo están haciendo mal. Felipe se dio cuenta que este hombre no conocía, pero dése cuenta que el Espíritu Santo fue el que le dijo: acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó. Hay que oír la gente, porque muchas veces queremos hablarle a la gente, pero primero escucha a la gente. Le oyó lo que estaba leyendo, y era el profeta Isaías. Dijo: oye, disculpa, ¿entiendes lo que lees? Y entonces este dijo: ¿cómo voy a poder si no hay quien me enseñe? Y qué bueno, hermano, es que usted y yo conozcamos. Por eso estos domingos estamos hablando de doctrinas fundamentales, de nuestra base sólida. ¿Cuál es nuestro verso lema? A ver, ¿quién me lo recuerda? Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. que el que está puesto, ¿el cual es? Jesucristo. Amén. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Y
cuando usted y yo sabemos cuál es el fundamento de la iglesia, no es Pedro. El fundamento de la iglesia no es la denominación como tal. IPUC en Colombia, IPUE aquí en España, IPNJ en Venezuela, como se llama en Ecuador, como se llama en Perú. No. Esas son títulos reglamentarios que nos hacen reconocidos ante el gobierno. Y los necesitamos, porque tenemos que tener una constitución, un reglamento interno, unas normas, pero realmente nosotros tenemos un fundamento. Amén, amén. Una doctrina inamovible. Amén. Por eso tomábamos enseñanzas anteriores el famoso versículo de Hechos 4:12 que dice: Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado dado a los hombres, que podamos ser salvos. en ningún otro hay salvación. Comienza el verso, ¿cierto? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hermano, tenemos que partir de esa base. Tenemos que partir de ese fundamento. Y aquí vemos que Felipe viene de una campaña evangelística. Si quiere, pase allá al comienzo del capítulo 8. Usted encuentra del verso 4 hacia abajo que Felipe viene de una campaña evangelística. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Y recuerda que el evangelio es ¿de quién? De Jesucristo. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Dese cuenta, hermano, que el fundamento del evangelio es cristocéntrico. Amén. Cristocéntrico. Amén. Y les predicaba el evangelio. Amén. Y les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Número 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Porque hay gente que está engañada. Amén. Creyendo que lo que les están vendiendo, ofreciendo, es el gran poder de Dios. A este oían atentamente todos, desde el más grande, más pequeño. Verso 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿y el nombre de quién? De Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón tuvo que creer. Eso es lo bueno del evangelio, hermanos. Que el evangelio aún es para aquellos que engañan. Porque muchos engañan porque han sido engañados, pero el evangelio los quiere cobijar para que ellos conozcan la verdad. ¿Cuáles son las palabras del Señor? Dice: conoceréis la verdad. ¿Y qué hará la verdad? Nos hará libres. ¿A cuánto nos ha hecho libres? Gloria a Dios. Entonces dése cuenta que Felipe viene de una campaña evangelística en una ciudad. Y la gente se bautizaban, hombres y mujeres, porque creyeron a Felipe, porque creían lo que él predicaba, porque Felipe no les habló otra cosa, sino el evangelio de quién? De Jesucristo. Y nosotros seguimos predicando ese evangelio. ¿Por qué? Porque es el fundamento de apóstoles y profetas. No podemos cambiar. Mire, de pronto usted va a otro país y encuentra la iglesia con otro nombre.
En Ecuador se llama Iglesia Apostólica, ¿cierto? Del Ecuador. Y aquí hay también Iglesia Apostólica del Ecuador. En Venezuela está la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús. En Estados Unidos se encuentra la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. En diferentes partes del mundo la consigues con otra sigla, pero cuando usted dice, bueno, está bien, ese es el eslogan, el nombre, pero ¿en qué creen ustedes? Entonces ahí es donde uno dice, es la iglesia del Señor. Amén, amén. Amén. ¿Por qué? Porque vemos que se sigue predicando no el pensamiento solo de Pedro, de Pablo, de Juan, sino lo que el mismo Señor Jesucristo vino y nos predicó. Porque es que eso es lo importante de saber en qué creo yo, a quién estoy siguiendo, en qué nombre fui bautizado. Entonces ahora vemos que Felipe se va a casa y está tranquilo, pero ahora el Señor dice, allá en Samaria le hablaste a miles o a cientos, ahora necesito que bajes por un caminito y te encuentres a uno solo que quiere conocerme, pero no me entiende, no me conoce, no entiende lo que lee. Y gracias al Señor, a su misericordia, hermanos, que mientras hay gente que no ha entendido, usted y yo ya entendimos el Evangelio. Pero lo entendimos, ¿sabe para qué? No para guardárnoslo, sino para qué? Para presentarlo y enseñarlo. Póngase a pensar a alguien que estudie para ser profesor, docente. ¿Por qué estudia para ser docente? No solo por tener el título de docente. Estudia porque quiere ser profesional y quiere ¿qué? Enseñar a otros. ¿Cierto? Para eso se estudia la docencia. No para, sí, yo soy docente, pero no, eso, enseñar niños, eso es muy aburrido. Perdiste el tiempo entonces. Porque si tú estudias pedagogía, docencia, qué sé yo, estudia porque quieres enseñar a otros. Y es más, en el proceso de la formación, lo que te están enseñando, te van a enseñar a tener paciencia, cómo comprender, cómo trabajar. Y eso es lo que hace el Evangelio. Y cuando hablemos de la doctrina del Espíritu Santo, también hablaremos de los frutos del Espíritu Santo, que son los que hacen que usted, en medio de ese fruto que se llama paciencia, pueda entender la necesidad y la ignorancia de muchos, y le dará al Señor ese dominio propio para que usted pueda ganarse a otros. Felipe le hubiera dicho, Señor, estoy cansado. Vengo de una campaña atendiendo, bautizando. ¿Te diste cuenta que yo no fui capaz? Solo tuve que llamar a los discípulos para que vinieran a bautizar y a orar. Y tú te dices, ahora voy a descender. No, usted ve a un hombre dispuesto. Nosotros debemos estar dispuestos a dar testimonio de lo que hemos creído. Amén, amén. Que un día se abra la iglesia y solo hayan 5. No, hermano, no hagamos culto porque solo hay 5 y entonces tienen que haber 60 o 70 el domingo para hacer. No, es que esto no se trata de porque hayan 70, 100, 50, 10. Esto se trata de que si yo tengo una cita con Dios, debo cumplirle esa cita. Amén, amén. Debo saber que mi culto no es de aquí para allá o de allá para acá, sino que nuestro culto sale de acá para Él, que lo llena todo, el dueño de la iglesia, el dueño de la alabanza, el dueño del reconocimiento. Y bueno, Felipe fue y dijo, ¿entiendes? No entiendo. Bueno, siéntate, déjame subir ahí, súbete, vamos a hablar. ¿Para dónde vas? Tranquilo. Cuando un alma quiera oír del Señor, hermano, no te preocupes por lo que tienes que hacer. Detente, que eso es más importante que cualquier otra cosa. Y él dijo, tranquilo, vamos, no te preocupes, pero es que yo voy hacia allá, no importa, yo vengo obedeciendo lo que Dios me mandó a hacer, vamos. Y empezó a hablarle del Evangelio de tal manera
No sé cuántas veces pasaron junto a un río, junto a un charco, junto a una quebrada, junto a un lago, no sé, pero llegó un momento en que él entendió, se le abrió el entendimiento, y usted no ve al profeta diciendo, mira, tienes que bautizarte, no, él dice, mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, no, lo único que puede impedir, en otras palabras, lo que le dice Felipe es que no creas. Le digo, no, yo creo. Por eso vuelvo y reitero las palabras que dije hace unos minutos. El bautismo es algo voluntario. Amén, amén. Cuando el hombre comprende la necesidad. Si usted va a un supermercado y usted ve un producto que no necesita, no lo compra. ¿Para qué? Hay cosas en los supermercados. Estaba viendo un programa de eso de marketing, cómo organizan las tiendas, los departamentos de venta en los supermercados. Y lo más necesario y lo más importante está de último. De último. No te lo ponen ahí mismo. ¿Por qué? Porque ellos buscan que tú compres de todo. Y ellos quieren que en el camino de aquí a allá, lo más importante, tú vayas mirando. Y lo más importante, secundario, siempre estará en las partes de arriba, para que tú desde abajo empieces a mirar y bueno, ¿cómo es lo último que voy a ver? Entonces, es como un marketing que usan para que tú, cuando vayas por lo importante, en medio del camino, vayas tomando cosas que no se importan, pero que tu mente dice, cómprala. Pero ¿sabe qué es lo más importante que Dios ha hecho en el Evangelio? O para que el Evangelio esté presente, es su sacrificio en la cruz del Calvario. Es lo que primero podemos ver, que es lo más relevante, porque si no hay sacrificio, no hay perdón de pecados. Si no hay sacrificio, no puede haber bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Dese cuenta que el bautismo para arrepentimiento, ¿quién lo presentó? Juan el Bautista. Pero el bautismo para perdón se presenta de parte del mismo Señor. Mateo 28, ¿cierto? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Él lo dijo en el nombre, y eso lo hablamos hace 8 días, ¿cierto? En el nombre, identificó, y por eso usted ve que Felipe habla en Damasco el nombre, y vemos que le habla al etíope, y también el etíope reconoce el nombre. Y cuando vemos allá en el capítulo, estábamos leyendo en el capítulo 22 la conversión de Pablo, aquel hombre Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué? Su nombre. Dese cuenta que aquí en la historia anterior es el etíope el que dice, pero acá vemos que Ananías le abre y le dice, mira lo que te ha sucedido. Has tenido una revelación como nadie más. Porque es que, hermano, lo del apóstol Pablo es único. A Pablo, ¿quién no iba a evangelizar si sabían que el que se le acercara lo mataba, lo metía preso? Sí, cuando usted ve allá en el capítulo 8 y está leyendo, usted encuentra un pequeño frases donde Saulo respiraba y perseguía y estuvo allí presente cuando mataron a Esteban. O sea, ¿quién se iba a atrever a evangelizar al apóstol Pablo o a Saulo? Nadie. ¿Y quién quisiera? Si el mismo Ananías dijo, Señor, pero si este ha matado, ha hecho esto. Porque nuestro punto de calificación es que este que ha sido malo y se ha metido con nosotros no tiene parte aquí. Pero dése cuenta que Dios sí tenía un proyecto muy grande con Saulo. Y entonces le habló, y dése cuenta lo que dice él, que aunque iba con una cantidad de personas, los otros no comprendieron.
no entendieron. Por eso usted ve que hay gente que es rápido, que entiende el Evangelio y entiende las cosas porque tienen algo tan especial con Dios. Pero los que iban con Saulo no entendieron, oyeron, escucharon, pero no entendieron. Dice el verso 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Porque fue un llamamiento especial para él. Y entonces ahora viene este hermano y le dice, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Porque es que a través del bautismo viene la remisión, viene el perdón, viene el cambio. Amén. Claro, hablamos hace unos días atrás que se necesita tener fe. Porque si yo voy a las aguas bautismales y simplemente estoy ahí porque me invoquen el nombre, claro, me bautiza el pastor autorizado por Dios, es el pastor, pero si yo no creo, pues no va a pasar nada en mi vida. No va a pasar nada en mi vida. Pero cuando yo creo que lo que se está haciendo allí es autorizado por Dios, y cuando el pastor autorizado por Dios me sumerge a las aguas e invoca ese nombre, mire lo que estábamos viendo ahora, ese testimonio allá en Suecia, que realmente me fascinó, hermano, ver cómo estas personas, no importándole el clima, no importándole el agua congelada, no importándole la situación, sino que se despojaron de su ropa y se metieron, no dijeron, pastor, búsquenos un traje térmico para meternos o busquemos esto. No, ellos sentían una necesidad, lo decía el hermano Álvaro en el testimonio. Ellos dijeron, no queremos esperar más, queremos ser bautizados para el perdón de los pecados. Mire, hay decisiones en la vida, hermano, que hay que tomarlas pronto. Hay gente que va al médico y el médico le hace un análisis, un chequeo y dice, señor, señora, hay que operar inmediatamente porque lo que usted tiene es de muerte y si se actúa ahora algo puede suceder, pero no sabemos si esperamos más. Créame que la persona sí le tenga pánico, pero solo decirle que si no hacen algo, dicen, bueno, hay que hacerlo. Y yo creo, hermano, que la mejor decisión que nosotros tomamos, y no porque Dios ponga pánico en nuestra vida, sino porque es que el bautismo es sinónimo de perdón. Es lo más grande. Oiga, sentirse uno liviano, hermanos. Sentirse uno liviano es lo más grande que puede suceder. Vamos al Calvario, vamos a la vía dolorosa por la fe. Llevaba al maestro la cruz, ¿cierto? Llevaba al maestro la cruz. La cruz pesaba, ¿cuánto podemos decir que pesaban aquellos leños, aquellas maderas en cruz? Bueno, podía pesar unos cuantos kilos. Es más, vino uno y le ayudó a llevar la cruz porque él estaba maltratado, golpeado. Pero realmente la cruz no pesaba tanto. ¿Saben qué era lo que pesaba? La culpa de cada uno de nosotros. El pecado que iba a ser expuesto allá en la cruz del Calvario. Eso era lo que pesaba. El pecado, la culpa, la maldad. Pero él decidió echarse encima todo esto. Y allá fue a la cruz. El peso del pecado fue puesto allí en la cruz. Y qué hermoso es saber que yo solamente, número uno, creyendo. Y número dos, actuando. Porque no es solo creer, necesito actuar. Sí, necesito actuar. Creer que en su nombre hay perdón de pecados, pero actuar ¿cómo? Haciendo, tomando la decisión. Por eso aquellos hombres en Mateo, en Hechos, el verso 37 dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro le dijo, tranquilo, muy fácil. Arrepentíos. Creer es eso, arrepentíos.
Y luego le dice, ¿y qué? Y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Y no solamente eso, se les va a dar el don del Espíritu Santo. Qué hermoso es saber eso, hermanos. Ayer mi esposa y yo nos fuimos a lavar unos edredones grandes que no caben en la lavadora de nuestra casa. Y nos fuimos contentos, vamos a lavarlos. Pero se nos olvidó lo más importante. No los edredones, ya los echamos en una bolsa. La moneda la llevamos. Se nos olvidó el jabón. Cuando llegamos allí, miramos la máquina, toqué la moneda y dije, oye, pero es que esto no incluye el jabón. Nosotros creíamos que eso incluía el jabón. El jabón teníamos que llevarlo nosotros. ¿Y sabe qué? Hicimos el 85%, el 90%, pero por un detalle nos tocó devolvernos con los edredones sucios a casa. Por un detalle sencillo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hay cosas pequeñas que no nos dejan dar el paso decisivo. Hay cosas que están allí que es simplemente dar un brinquito, animarnos, creernos, pero nos tienen ahí detenidos cuando lo que nos espera es vida eterna, perdón, misericordia, gracia, salvación, justicia divina. Por eso a la niña le dice, ¿qué te detiene? Levántate. Claro, no podía ver. Sus ojos estaban enceguecidos por la gloria de Dios. Es que decir que yo soy un pecador, un hombre malo, y que con el hecho de bautizarme puedo ser una nueva criatura, queda uno como anonadado, asombrado. Pero si es así, Él tiene poder para que aunque tu vida esté llena, cargada de pecado, con el hecho de que te bautices y recibas su nombre, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el poder de Jesucristo. Eso es lo que ha sucedido en la vida de muchos de los que estamos aquí. Estábamos perdidos. Así hayan nacido en el Evangelio, jovencito que estás en esta mañana aquí, necesitas también bautizarte. Amén, amén. No es que mi papá y yo de niño, sí, yo a los 6 años llegué, pero yo traía a cuesta una herencia terrible. Y mi papá se bautizó a los 30, no sé a cuántos años te bautizaron, a los 30 años. A los 30 años, y era bien feíto. Pero como el Señor no ve si es bonito, ve a la persona. ¿Sí o no? Porque si esto fuera por bonitos, hermano, aquí no sé cuántos quedarían. Eso es lo maravilloso de Dios. No, a ver, súbete en la báscula, ¿cuánto ves? No, estás muy pesado, no te puedo bautizar, eres muy bajito, no llenes, no, es que Dios está mirando, es el corazón, la culpa. ¡Oh, aleluya! Es que, hermano, yo he sido esto, y hay unos que no han hecho nada mínimo, pero no importa, no se trata de lo tanto que has hecho, o de lo poco que has hecho, sino que es necesario que el nombre, que es sobre todo nombre, sea invocado en la vida del hombre. Yo tenía 6 años, pero traía una herencia. No era mi casa, porque no tenía mi casa, ni cama. Era una herencia de pecado, de culpa. Una herencia que él la recibió de sus antecesores. Y lo suyo de los suyos, y era algo que arrastraba, y muchas veces quisiste dejar el vicio, y muchas veces quiso que su hogar funcionara, y muchas veces quiso cambiar. Y yo creo que es la historia de muchos esta mañana acá. Queríamos decir, esto no lo hago, no lo pruebo más, cambio, me voy para este sitio, acá voy a ser diferente, allá, no, esto sí me va a funcionar. Fracaso, pérdida, ruina, destrucción, muerte de amigos, muchas cosas. Pero el día que se presentó ese nombre, el día que se nos atravesó el Evangelio, el día que nos encontramos con Él, el día que nos arrepentimos, el día que nos convertimos y el día que nos bautizamos, ese día salimos de las aguas siendo nuevas criaturas, perdonados por su misericordia.
Ananías quería que Pablo, levántate Pablo, es glorioso. Yo no tuve esa visión, yo no escuché la voz, tú la escuchaste, tú hacías esto. Es que Pablo, nadie daba nada por ti. Yo me imagino que hasta habrían hermanos en esa época que decían: Señor, por favor, mata a Saulo. Sí, porque uno muchas veces no sabe ni hablar. Señor, estos vecinos, llévatelos, no tráelos. Amén. Es que, Señor, fulano de tal me detesta. Señor, como me amaste, quiero amar a mi vecino. Porque es que no hemos entendido. No lo hemos entendido. Y quizás porque cuando usted ve allá en la conversión de Saulo en el capítulo 8, capítulo 9, usted ve que Ananías dice: Señor, no, ¿cómo voy a hablarle? Y si era esto y aquello. El Señor dijo: no te preocupes, que no es el mismo que conociste, no es el asesino, no es el perseguidor. No, ya lo tengo domadito, ya lo tengo cambiadito, ya él me escuchó, ya él está entendiendo. Ahora ve y ora por él, porque necesita ser bautizado, porque instrumento me es. Amén. Tú eres un instrumento de Dios. Amén. Sí, hermano, uno a veces no lo ha entendido, pero somos instrumentos de Dios. Amén. Por eso usted ve que Pablo, cuando se convierte, ya no es el mismo. Ahora quiere hablar de Cristo y a este crucificado, y no le importa pararse en el areópago, en la sinagoga, no le importa ir a donde va, y allá se para y es torturado y es golpeado, y vas a la prisión, vas al calabozo y esto y aquello, y un día va en una embarcación y parece que todo se va a acabar, y si el barco, los enseres, todo se destruye, pero Dios le dice: no te preocupes, Saulo, te tengo todavía para muchas cosas. Tienes que ir a predicarle a reyes. Hermano, usted y yo hemos sido llamados por Dios, no para estar solos sentados allí. Recibimos el nombre no solo para decir: me bauticé. No, tengo que ir a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas. Tengo que entender que recibí para dar, que entendí el Evangelio y me he parado en este fundamento, no para yo estar solo, sino para darle la mano a otros que se suban a este fundamento. Ay, Señor, estoy cansado, vengo de Samaria, vengo de ganarme a Samaria por uno solo, manda a otro. No, Felipe, ve, desciende por ese camino. Ahí hay uno solo. Y sabes que no lo vas a ver más, pero necesito que él entienda lo que está leyendo. Cuánta gente a nuestro alrededor no entiende lo que ve, no entiende lo que tiene en casa. Tienen la Biblia en el Salmo 91 porque creen que es el Salmo 91 el que los va a defender. Creen que teniendo el vaso del agua bendita traída del Medio Oriente, es que cuando yo roceo mi casa con el agua bendita, o con el aceite yo no sé qué, o con la flor yo no sé qué. No, querido amigo, soy sincero. Usted por el medio del Evangelio, usted no ve ni aceite, ni ve agua bendita, ni ve una cosa. Usted lo único que ve es una sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, y un nombre que es sobre todo nombre, el cual se nos ha sido dado para poder ser libres del pecado. Ese es el Evangelio. Gloria a Dios. Por eso es que bautizamos en el nombre de Jesús. Amén. No por invento nuestro. Alguien nos decía: no, es que ustedes sacaron esa doctrina, ustedes inventaron esa doctrina, ustedes los pentecostales. Esto no es pentecostalismo, no, esto no es invento nuestro, esto no es invento de la IPU, de la IPNJ, de la IPU. No, este es el Evangelio que Jesucristo vino y trajo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amén. Es el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. No de Martín Lutero, no de Calvino. No. El Evangelio de Jesucristo. Seguimos predicando su palabra. Seguimos anunciando las buenas nuevas de salvación.
Seguimos predicándole a las almas que necesitan tener un encuentro verdadero con Dios. Y no te estoy diciendo que tienes que ir a la cumbre, y no te estoy diciendo que tienes que ir al monasterio tal, y no te estoy diciendo que tienes que ir a Jerusalén, no te estoy diciendo que tienes que ir al Medio Oriente, no, hacerte un gasto de miles de euros para ver allá la cueva vacía de Jesús, o el Jordán, o el Gólgota. No, qué bonito ir a pasear, sí, cuando puedas ir a pasear, ver, pero si quieres tener un verdadero encuentro, recibe ese nombre que es sobre todo nombre en tu vida, recíbelo en tu corazón. Recíbelo en tu corazón. Aleluya. Por eso queremos que el Evangelio, o Dios quiere que el Evangelio se presente tal como es, no con pañitos de agua tibia. Que conozcan las almas. Mire, Felipe llegó y Simón tenía a la gente con sus artes mágicas confundidas. Estos días que estaba allá en el hotel, estaba con otros pastores y estábamos buscando para ver noticias y un canal de esos de suerte. Y lo detuvimos un momentico ahí, entonces una señora llamando al supuesto mago, brujo, no sé cómo le dicen, gurú, lo que le digan, y diciéndole, vendrá un hombre a tu vida que tin. Y yo decía, qué necia es la gente, qué incauta es la gente, esperando escuchar de un mortal su suerte, su futuro, diciéndole esto y él por el otro lado cobrándole cada segundo en su tarjeta de crédito, descontándole y envolviéndole y esto y aquello, y aquí voy a hacer esto. Yo digo, oh, qué ignorante es la gente. Pero aquel que se dio gratis, aquel que se entregó, que no nos ha pedido un céntimo, que no está allí para engatusarnos y ofreciéndonos amores terrenales, pasajeros, sino que lo que quiere es vida eterna, perdón y misericordia, y el hombre no ha entendido la gracia de Dios. Pero gracias a Dios que usted y yo hemos entendido el Evangelio. Amén, aleluya. Gracias a Dios que su misericordia nos ha alcanzado. Pero no nos quedemos con la misericordia solamente nosotros. Compartamos, amada iglesia. Comparte con tu amigo, con tu familiar, con tu vecino. El hermano Roger me contaba la situación con un familiar de él, una situación y menosprecio por muchos años y burla por muchos años, y no vas a ser así, arruinado, y esto y aquello, y siempre menosprecio. Pero ahora la historia ha cambiado. Oye, Roger, necesito una iglesia donde tú vas, lo que tú escuchas, lo que tú eres, hermano, porque es que la misericordia de Dios, la gracia de Dios es la que nos exalta, y la gente tendrá que entender que nosotros somos lo que somos es por la misericordia infinita de Dios. No te avergüences del Evangelio. Amén. No te avergüences del Evangelio. No te dé miedo hablar de lo que tú has creído. Gloria a Dios. Te tendrán en poco, ¿qué importa? Pero estás hablando de ese nombre que es sobre todo nombre. No te dé pena decirle a alguien que tú eres cristiano, pero de los verdaderos. Gloria a Dios. No, yo también, bueno, pero mira, yo soy cristiano por esto. Muéstrale por qué eres un cristiano. He encontrado gente que dice, yo soy esto, pero no practico. ¿Qué eres entonces? Porque yo no puedo ser algo y no practicarlo. Pero qué hermoso es cuando uno puede dar testimonio de lo que uno es. Que la gente aquí, como cuando Felipe llegó a Samaria, que al principio habían creído en la magia y se dejaron engañar, pero cuando llegó Felipe, dijeron, este sí es el verdadero poder de Dios. Este solo hacía magia y engañaba, pero Felipe llegó y la gente se convirtió, los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanados y hombres y mujeres fueron bautizados.
Ese es el resultado del verdadero evangelio. Y por eso este año que lo hemos titulado La Calidad. Queremos que la gente allá afuera conozca la calidad de lo que hay aquí adentro. Que la gente allá afuera, cuando hagamos las campañas, cuando hagamos el evangelismo, cuando hagamos los refanes, cuando hagamos las visitaciones, la gente diga: oye, esta gente es diferente. Yo he ido a sitios así, yo he escuchado, pero es que hay algo distinto en ellos. Amén, amén. Claro, en nosotros no hay magia, no hay engaño. Aleluya. Lo que nosotros hacemos es predicar a Jesucristo. Amén. Por eso tú ves que nosotros no nos complicamos la vida con liturgias, con religiosidad, con esto, con aquello. Ni te digo tienes que dejar esto y tienes... No. Aquí es Dios. Oye a Dios y Él se encargará. Deja que Dios tome tu vida, que tome control de tu vida, y Él se encargará de quitarte los vicios, de quitarte los problemas. Porque a veces la gente en la religión: tienes que dejar esto, tienes que hacer esto, y ese va en contra de tu naturaleza rebelde. Pero cuando uno en esta naturaleza rebelde pecadora dice: Señor, aquí está mi vida en tus manos, ¿sabe qué hacer? Ahora me encargo yo. Y por eso Pablo dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Dejemos que sea Cristo. ¿Quieres cambiar? Entrega tu vida a Cristo. Amén. Aleluya. Qué rico es cuando tú abres tu closet y sacas una camisa limpia. Hay olor fragante. Pero de pronto dices: uy, esta me la puse aquí y me la quité sucia. Pero cuando está lavadita, provoca ponérsela a uno. Pero si hay algo sucio, tú inmediatamente dices: no, ¿tú qué haces aquí? Esto está sucio, lo tiras. Qué hermoso cuando tú vas al Calvario por la fe. Aleluya. Mire, yo hace como unos 15 años atrás bauticé a un hombre en un retiro espiritual en Burburata, se llamaba el pueblito ese, un retiro de la iglesia. Y este muchacho tenía sus manos llenas, laceradas, porque era un muchacho de la calle, drogadicto, vuelto nada, pero conoció a Cristo. Gloria a Dios. Y no era de la iglesia donde yo ministraba, pero yo realicé los bautismos en ese retiro. Y era un muchacho delgado, póngale de unos 1,70 de alto, delgado. Y allí estaba en la quebrada. Y cuando yo sumergí a ese muchacho y lo bauticé en el nombre de Jesús, ese muchacho, hermano, eso pareció un resorte. Yo metí a ese muchacho en las aguas, y cuando ese muchacho salió, empezó a brincar y a hablar en lenguas, y de pronto se veía las manos y dice: soy nuevo. Él lo decía: soy nuevo, y danzaba y brincaba: soy nuevo, soy libre. Y se me acerca el pastor que lo administraba y dijo: hombre, hermano Giovanni, ese muchacho era un ladrón, drogadicto, era un hombre que su familia lo echó. Mire su cuerpo lleno de cicatrices, lo trataron de matar una y otra vez, y me testificó en 2-3 minutos lo que era. Pero yo veía ya no al que hace segundos se había bautizado, sino a uno que ahora decía: soy nuevo, soy libre. Y él salía, hermano, y usted veía a ese muchacho de ahí para allá, una sonrisa, una felicidad, y la gente natural diría: este está loco, a este qué le pasa, mira cómo está actuando. No, es que el gozo de la salvación, el estar uno perdonado, el estar uno transformado, oye, hermano, eso es un cambio de vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Alabanza. Por eso a María le dijo: levántate, no te detengas, que nada nos detenga esto tan glorioso, hermanos, Amén, gloria a Dios. que nada nos detenga, Aleluya, aleluya. que nada detenga ese regalo tan grande que Dios te está extendiendo. Gloria a Dios. Usted no ve que cuando se nos da algo, solamente hay que extender la mano y ¿qué? Tomarlo. Amén. Pero no es como, recuerdo cuando estábamos muchachos que íbamos por allá al Rodadero,
íbamos a una playa que se llamaba Playa Blanca y nos llevaban en unas embarcaciones, y cuando nos bajamos de la embarcación venían un poco de chicos con unas cabitas de paleta y decían, mira, cortesía, cortesía, y destapen paleta y todo el mundo chupando paleta y comiéndola, y después, mira, me debes tanto. No, pero cortesía, no, cortesía de bienvenida, pero vale tanto. No, ¿qué tal? Y se formaron las peleas. No, pero es que usted no, y tal, y salía un poco, bueno, sí voy a pagar, pero ya veía uno que iban con cuchillo y todo, hay que pagar. Pero aquí la gracia, la misericordia, el perdón, aquí no tenemos truco, aquí no hay uno que después te va a decir, mira, para que oremos por tu alma y sacarte vale tanto, para que oremos por tu enfermedad vale tanto. No, 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 no. Él pagó todo, Él lo pagó todo en la cruz del Calvario. Él solo quiere que tú le des una sola cosita. Amén. Dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya. Es lo único que te está pidiendo. Gloria a ti, Jesús. Es lo único que Él quiere de ti, por lo que Él hizo. Colóquese en pie. Es lo único que Él quiere de ti, por lo que hizo en la cruz del Calvario. Alabanzas a ti, Señor. Yo quisiera orar por alguien que esta mañana pudiera entender eso Gloria a ti, Señor. y Gloria. quisiera venir al altar. Señor, aleluya. Yo quisiera orar por alguien esta mañana Oh, el poder en tu nombre. que quisiera entregar su vida a Dios 100% y decirle, Señor, no quiero que nada me detenga. ¿Será que hay alguien esta mañana o en este mediodía que se atreva a decirle a Dios que aquí está su vida? Yo quisiera orar, así sea por uno solo esta mañana, por uno solo. Felipe descendió por ese camino y digo, yo quiero, mira, no entiendo, bueno, yo te explico. Hay poder. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí viene el Señor, ahí también, gloria a Dios. El Evangelio es sencillo, el Evangelio solo busca salvarte. Gloria a Dios, acércate por el Señor. Gloria a Dios. ¿Será que hay alguien más? ¿Será que hay alguien más? ¿Será que hay alguien más esta mañana que quiera decir, Señor, yo quiero creer? De pronto hay cosas que no entiendo, no te preocupes. El niño va al colegio asustado el primer día, pero después llega contento y sin amigos. Hay uno, hay otro. Te quiero decir, aquí está el mejor amigo, se llama Jesucristo. ¿Será que hay alguien más? ¿Será que hay alguien más? Yo quiero que oremos, iglesia. Levante sus manos, iglesia. Pero quiero atreverme a decir, ¿será que hay alguien más esta mañana que quiera entender que Dios solo lo que quiere es salvar y perdonar su vida y nada más? ¿Será que no tenga esta mañana? Venga, no tenga temor. No tenga temor. Iglesia, ore, iglesia. Pero si hay alguien que tenga en medio de la oración, venga.
Esta mañana hay benevolencia de Dios. Si algún tiempo tenga, no tenga temor, no tenga miedo. Haya salvación de vida, haya justicia de Dios. Dios, Señor. Que Dios te ayude en sus necesidades.